Cuando pensamos en Porsche, ¿qué se nos viene a la cabeza? Lujo, velocidad, rendimiento puro, ¿verdad? Bueno, ¿y si les dijera que la historia de este gigante de los superdeportivos nació de las cenizas de la guerra y, más increíble aún, de un proyecto para crear el auto más humilde y sencillo del mundo? La verdad es que su origen es mucho más sorprendente de lo que uno podría imaginar. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un consultor de ingeniería termina construyendo un imperio de superdeportivos? Para entenderlo, no hay que ir a una fábrica. No todavía. Hay que viajar en el tiempo, a la mente de un hombre, mucho antes de que el primer Porsche siquiera fuera un sueño. Ok, todo comienza con un nombre, Ferdinand Porsche. Y para entender de verdad su visión, tenemos que imaginarnos cómo era la Alemania de principios del siglo XX. O sea, era el epicentro de la innovación, un lugar donde el futuro se estaba literalmente forjando con acero, con vapor y, claro, con el rugido de los primeros motores de combustión. Ferdinand Porsche, nacido en 1875, no era un ingeniero común y corriente, no, para nada. El tipo era un verdadero genio. Después de una carrera increíble diseñando motores y transmisiones para las marcas más grandes de la época, en 1931 hizo lo impensable. Tomó el camino más arriesgado, apostar todo a su propio nombre y fundar su propia empresa. Y acá viene el primer giro sorprendente de esta historia. Mucha atención con esto. La empresa Porsche no nació para fabricar sus propios autos, no, nació para diseñarlos y crearlos para otras compañías. Eran, en pocas palabras, una consultora de ingeniería de superlujo, la mente maestra que trabajaba tras bambalinas en los proyectos de los demás. Y fue justamente uno de esos proyectos, uno de esos trabajos de consultoría, el que, de forma totalmente irónica, terminaría construyendo los cimientos del futuro de la marca. Fue un encargo que no podía estar más lejos del glamour y la velocidad que hoy son sinónimos de Porsche. De verdad, todo lo contrario. El pedido era, en teoría, simple, pero en la práctica monumental. Tenían que diseñar un auto del pueblo, así, tal cual, un coche económico, confiable, para todo el mundo. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado fue uno de los autos más icónicos de la historia, el Volkswagen, que todos conocemos y queremos como el escarabajo. Y miren qué contraste tan brutal. Por un lado tenías el escarabajo, que era todo sobre economía y practicidad para las masas. Y por el otro, lo que eventualmente sería Porsche. Rendimiento puro, emoción, la experiencia de manejar. Eran literalmente dos universos completamente opuestos, pero nacidos de la misma mente brillante. Pero, y acá está el punto clave, a pesar de ser tan diferentes, el trabajo en el auto del pueblo fue fundamental, absolutamente crucial. ¿Por qué? Porque le dio a Porsche una experiencia técnica que no tiene precio. Y, más importante aún, le dio los componentes, las piezas mecánicas que se convertirían básicamente en el ADN de su primer auto propio. Y entonces, termina la Segunda Guerra Mundial y la historia da un giro tremendo, dramático. La empresa está al borde de la ruina, su futuro pende de un hilo, y es en ese momento de caos que se abre el camino para una nueva generación y una dirección completamente nueva. Imaginen la escena. El panorama era desolador, casi apocalíptico. Las fábricas estaban en ruinas, la economía por el suelo y para rematar, Ferdinand Porsche es encarcelado. La compañía se quedó sin su líder, sin rumbo, totalmente a la deriva en el caos de la posguerra. Parecía que era el final de todo, pero increíblemente fue un nuevo comienzo. Y es ahí, en medio de toda esa incertidumbre, que el hijo de Ferdinand, Ferry Porsche, da un paso al frente y toma el control. A ver, la consultoría no tenía contratos. La supervivencia misma estaba en juego. Así que Ferry tomó una decisión que lo cambió absolutamente todo. Pensó, si nadie nos va a pagar por diseñar autos, entonces vamos a construir el nuestro. Y usando con una inteligencia brutal los componentes del Volkswagen, en 1948 le dio vida al primer auto que llevaría con orgullo el apellido Porsche. Ese primer auto fue el Porsche 356 y sinceramente definió el ADN de la marca para siempre. Era un auto ligero, súper ágil, con una calidad de ingeniería impecable. Pero era más que un auto, ¿saben? Era la manifestación de una filosofía. La forma siempre sigue a la función. Y en Porsche, la función es una sola cosa, el rendimiento. Ok, ya tenían su primer auto en producción. ¿Cuál era el siguiente paso? Pues construir una reputación a nivel mundial. Y para eso, Porsche encontró el escenario perfecto. Pero no en los concesionarios, no. Lo encontraron en las pistas de carreras.
La estrategia que usaron fue simplemente brillante. Convirtieron las carreras de autos en su laboratorio de pruebas y al mismo tiempo en su mejor publicidad. Piénsenlo. Cada victoria no era solo un trofeo en la vitrina, era la prueba irrefutable frente al mundo entero de que su ingeniería era superior, de que sus autos eran más rápidos, más resistentes, mejores. Y claro, con cada carrera que ganaban, la reputación de Porsche crecía y crecía. Se estaban convirtiendo en verdaderos gigantes de la industria. Pero hubo un año en particular, 1964, que los iba a lanzar de ser una marca muy respetada a ser una leyenda inmortal. Porque en ese año nació el Porsche 911. Con esa configuración tan única de motor trasero, esa silueta inconfundible que parece no envejecer nunca y un rendimiento que simplemente rompió todos los esquemas de lo que un deportivo podía ser, el 911 no fue un paso más, no, se convirtió en el corazón y el alma de Porsche. Pero bueno, una leyenda no puede vivir solo del pasado, ¿verdad? Y la historia de Porsche después del 911 ha sido precisamente eso, una evolución constante, una expansión que va mucho más allá de sus raíces, pero, y esto es clave, sin perder jamás su esencia. Fíjense en esta línea de tiempo porque muestra perfectamente esa increíble capacidad para evolucionar. Después de definir su identidad con el 911 y dominar por completo el mundo de las carreras, hicieron algo que muchos consideraron una locura. Se atrevieron a entrar al territorio de los SUVs. Y ahora, ya en los años 2020, el objetivo es conquistar el futuro eléctrico. Siempre avanzando, siempre siendo Porsche. Así que hoy en día Porsche es un auténtico gigante. Su esencia, su corazón, sigue siendo el auto deportivo puro, no hay duda. Pero la familia ha crecido y ahora incluye sedanes y SUVs espectaculares. Y con el Taycan, que es un deportivo 100% eléctrico, están mandando un mensaje muy claro. Su compromiso con el rendimiento no tiene nada que ver con el tipo de motor, tiene que ver con la excelencia en la ingeniería. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la gran pregunta para el futuro. Una marca que nació, recordemos, de la sencillez del escarabajo y que se perfeccionó con el rugido de los motores a gasolina, ¿puede realmente ser la que define el futuro del deportivo eléctrico? Con su silencio y su aceleración brutal, su próximo gran desafío es ni más ni menos que reinventarse por completo. Pero si algo hemos aprendido de toda su historia, es que la ingeniería de Porsche siempre encuentra el camino.